Bien, un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de planeamiento estratégico o en negocios exportación. Entonces ya hemos empezado el proceso estratégico propiamente dicho. Estamos en la unidad 7 y estábamos viendo todas estas matrices o todos estos emparejamientos. Hemos desarrollado en la anterior sesión la matriz FODA. Y ahora vamos a hablar de esta matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción, que por sus iniciales es más conocida como la matriz PEYEA. Posición estratégica y evaluación de la acción. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa acá? ¿No? Acá se evalúa, digamos, dos ejes. En un eje está expresada la fortaleza financiera de la empresa y también la estabilidad del externo, ¿no? Y luego tenemos la ventaja competitiva en el otro eje y la fortaleza de la industria. Es una matriz un poco más matemática, tiene por supuesto los 4 cuadrantes de este plano cartesiano, pero es muy fácil de entender, tiene puntajes en cada eje, va del 1 al 6 y por supuesto que en los ejes negativos, en el eje X va de -1 a -6, en el eje Y de -1 al -6 igualmente. Entonces, básicamente esta matriz tiene que ver con, como le he dicho, fortalezas de la industria, ventajas competitivas, fortalezas financieras, estabilidad. Está en términos de factores relativos de la industria. Cuando analizamos la fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno, si miramos en términos de fortaleza financiera y la ventaja competitiva, vamos a ver algunos factores relativos a la organización. Dependiendo nuestra posición en cada cuadrante, nosotros vamos a poder decir que estamos en este cuadrante, en el primer cuadrante del eje fortaleza financiera, fortaleza de la industria. Vamos a decir que tenemos una progresión agresiva. Si nos ubicamos en el eje de fortaleza financiera y ventaja competitiva, vamos a tener una posición más conservadora, y digamos la estabilidad del externo y la ventaja competitiva digamos una posición más defensiva. De mismo modo, en el fortaleza de la industria y estabilidad tenemos digamos una posición competitiva. Como nosotros lo que hacemos es un listado ya establecido, esto simplemente lo tenemos que copiar aquí. Y lo que nosotros vamos a mirar es qué puntaje le damos, ¿no? En los factores determinantes de la fortaleza financiera, vamos a evaluar el retorno de la inversión, cómo estamos. Si es bajo le pondremos 0, siempre va de 0 a 6, ¿no? Entonces, si es más alto, en el puntaje más alto deberíamos el número 6. Tenemos todos temas financieros, el apalancamiento, liquidez, capital requerido, versus capital disponible, flujo de caja, facilidad de salida del mercado, riesgo involucrado en el negocio, rotación de inventarios, economías de escala y de experiencia, ¿no? Entonces, tenemos toda esta lista de factores determinantes de la fortaleza financiera con puntajes que van de 0 al 6. Nosotros veremos, por supuesto, necesitamos el apoyo acá de la gente experta en finanzas, ¿no? O la gente que sabe esta información, y ellos nos van a decir con la mayor honestidad posible cuál es la posición de nuestra o qué puntaje
le darían a nuestra organización. Entonces, de ese puntaje que nosotros obtenemos, simplemente hacemos un promedio aritmético, ¿no? Sumamos todo y lo dividimos entre el número de factores, que en este caso es 9, tengo entendido, ¿sí? Entonces, 10 es en este caso, ¿no? Lo dividimos entre 10 y ese es el puntaje que nosotros hemos obtenido. De la misma manera hacemos con la ventaja competitiva. En este caso, como está en un cuadrante de una posición negativa, al final el resultado le vamos a restar 6, ¿no? Porque está en este cuadrante de numeración negativa. Igualito, van a haber una serie de factores, ya en este caso tiene que ver con la ventaja competitiva, tiene que ver con la participación en el mercado, con la calidad del producto, con el ciclo de vida del producto, ciclo de reemplazo del producto, la lealtad del consumidor, la utilización de la capacidad de los competidores, integración vertical, conocimiento tecnológico, velocidad de introducción de nuevos productos. Como le digo, esto es un listado que ya está establecido, simplemente nosotros lo que tenemos que copiar todo este listado y nuestro trabajo se reduce a darle puntuación. Entonces, simplemente, ¿cómo nos vemos en participación en el mercado? Si nos vemos muy bien, le pondremos pues 6. Si todavía nos falta bastante, recién tenemos una baja participación, pues sería 1, ¿no? En todo caso, va a depender de los especialistas que nos apoyen para nosotros poder darle el puntaje más acertado, ¿no? Nuevamente, este proceso estratégico requiere, hemos dicho, un proceso colegiado, participativo, no es una persona sola que va a hacer todo esto. Es difícil que una persona sola conozca toda la información, además no sería lo mejor. Siempre es bueno tener varias ideas y de ir discutiendo y poder tener el mejor acierto posible, ¿no? Pueden haber diferencias, algunos dicen, no, estamos en 3, no somos 4, es mínimo, eso no es muy, digamos, significativo, ¿no? Entonces, igual con los otros cuadrantes, con el cuadrante de los factores determinantes de la fortaleza de la industria, también vamos a tener ahí potencial del crecimiento, potencial de utilidades, estabilidad financiera, conocimiento tecnológico, utilización de recursos y toda la lista que ustedes pueden observar en este cuadrante, ¿no? Entonces, esto está en un cuadrante positivo. Si es que está en el cuadrante positivo, nosotros tendríamos que colocar simplemente hacer un promedio, ¿no? O sea, positivo es cuando es menos también, ¿no es cierto? Entonces, luego estamos en el factor en la matriz de factores determinantes de la estabilidad del entorno, ¿no es cierto? Estabilidad del entorno o estabilidad externa, estabilidad del exterior, como quieran llamarlo, en donde iban a haber otro tipo de factores, como le digo, ya es un listado establecido, cambios tecnológicos, tasas de inflación, variedad de la demanda, barreras de entrada en el mercado, rivalidad, presión competitiva, elasticidad de los precios de la demanda. Son temas muy técnicos que, como repito, necesitaríamos pues el concurso de personas que conozcan bien estos temas, estos indicadores, ¿no? Para que nos puedan ayudar y ser lo más acertados posible para nosotros darle el puntaje que debería alcanzar en cada uno de estos factores. Y entonces, como esto está en un cuadrante negativo, al final sacamos el promedio, el número que hemos hecho lo dividimos entre el número de factores, que en este caso 3, 6, 8 factores, y al final rectamos 6 para considerar el tema del el factor negativo. Y entonces, de esa manera yo voy a obtener un determinado tipo de posición, ¿no es cierto? Dependiendo de la posición en que yo me encuentre, pues le colocaré el puntaje. Si yo tenía un puntaje 4 en este cuadrante, le pondré ahí en el eje mismo
le pondré 4, en el otro 3, 3, en el otro menos 4, menos 4, en el otro menos 2, se pondrá menos 2. Y voy a tener ahí un polígono, ¿no es verdad? Un polígono, ¿no es cierto? Y al final yo voy a leer esto dependiendo de cuál es lo más relevante en cuanto a la posición. Entonces, en el cuadrante agresivo, digamos que va a quedar, generalmente ahí es un indicador de que la organización debe explotar esta exposición, esta posición favorable, ¿no? Al final lo que tenemos que encontrar es los que conocen un poco de matemáticas, es el vector, ¿no es cierto?, el que predomina. ¿A dónde predomina este polígono? ¿A dónde va? Entonces, si cae en este cuadrante, diremos que la organización tiene una posición agresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización puede explotar esta posición y se sugiere, digamos, que podría implementar este tipo de estrategias que señalamos en la lámina, ¿no? Estrategias de diversificación concéntrica, de integración vertical, de liderazgo en costos. Si nos ubicamos en la posición conservadora, entonces vamos a decir que la organización puede hacer algunas cosas mejor que su competencia y capturar ciertos mercados. De la misma forma se sugieren algunos tipos de estrategias, ¿no es cierto?, o que podrían encajar en estas estrategias, y del mismo modo, si nosotros nos ubicamos en una posición competitiva o en una posición defensiva. Entonces, nosotros, dependiendo de la posición, por eso se llama la matriz de posición estratégica y evaluación de la acción, es usada pues para determinar la apropiada postura estratégica de una empresa y de cada una de las unidades de negocio, ¿no? Los dos determinantes mayores de la posición estratégica son la fortaleza financiera, por el lado de la posición estratégica de la empresa, y la posición estratégica de la industria viene dada la fortaleza de la industria y la estabilidad del entorno. Entonces, esta es la matriz Pellea, por decir, ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de del tipo de posición que se puede obtener. Entonces, dependiendo de esta posición, yo voy a obtener un determinado puntaje, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que ver es acá quién predomina más, ¿no es cierto? Por decir, en esta posición de este cuadrante que nosotros estamos señalando, de la fortaleza de la industria y del sector externo, entonces tenemos ahí que, si es que sale más 6, pues predomina el factor la fortaleza de la industria, ¿no? Si sale menos 6, la ventaja competitiva no existe o no predomina, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos ver en qué posición nos encontramos. Entonces, se plantean pues diversos escenarios dependiendo de la posición en la que nosotros nuevamente hacemos el listado ahí de los factores que ya lo hemos visto en los cuadrantes, que van de 0 a 6, y simplemente, como le digo, en esta matriz lo que se trata es de buscar este puntaje, y al final, un proceso aritmétrico, nosotros podemos obtener la posición predominante a través de este vector, digamos, que se puede obtener básicamente como ustedes lo están viendo en esa figura, ¿no? Entonces, es la forma, en este caso predomina el sector, la posición agresiva de acuerdo al puntaje que se ha obtenido. Entonces, con esto
nosotros, digamos que acá mediante este tipo de estrategias, simplemente lo que buscamos es, digamos, buscar darle a una de las estrategias que hemos sostenido en la matriz FODA, digamos, se pueden volver a repetir acá y simplemente está confirmando, digamos que es para confirmar que las estrategias que estamos en un buen camino, ¿no? Entonces nos puede salir, ¿sabes qué? Acá tenemos que hacer penetración en el mercado, ¿no? Entonces, y si nosotros hemos elegido en la matriz FODA también penetración en el mercado ya más específico, como ustedes ven acá simplemente nos sale penetración en el mercado, desarrollo de mercados, en fin, no es tan específico como la matriz FODA, en que nos dice penetración en el mercado tal, etcétera, con tal nivel, ¿no? Pero, digamos, si vemos que hay una coincidencia, quiere decir que estamos en el camino correcto, digamos que está confirmando lo que hemos obtenido de la matriz FODA, ¿no? Digamos que para eso nos sirve, y también nos sirve porque para obtener una nueva estrategia. De repente hay algo que no hemos obtenido en la matriz FODA que es distinta, y entonces nosotros podemos obtener nuevas estrategias también a partir de esta matriz. Muy bien, con esto entonces estamos concluyendo esta sesión. Hemos visto esta interesante matriz y nos vemos en la siguiente sesión para ver la matriz de Boston Consulting Group.